Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 227. Capítulo 19. El temor a un dios. La supuesta oscuridad se había convertido en una broma. De hecho, esta inmensa cortina de sombras ya ni siquiera podía ocultar la luz que había en su interior. En el límite de la oscuridad, tenues pero cada vez más intensas partículas de luz se filtraban continuamente, formando lentamente una banda blanca difusa que se hacía cada vez más evidente contra el velo oscuro. Pero en la oscuridad se escondía una escena aún más aterradora. El encantamiento pronunciado por Hachiman Ikigaya, ahora transformado en un pájaro Xuan, proviene de las palabras originales de Oujin del antiguo texto Campaña Jin. Históricamente, el señor Jin, actuando bajo las órdenes del rey Xia, comandó las 6 divisiones militares en una campaña contra el negligente funcionario celestial Xie. El discurso Campaña Jin fue pronunciado por el señor Jin antes de la gran batalla para levantar la moral de las tropas. En la mitología, este acontecimiento se convirtió en una fuente clave para la leyenda de Yi derribando los 9 soles. El rey Xia se convirtió en el emperador Di Junio, el señor Jin se convirtió en Ouji, las 6 divisiones de Xia se transformaron en el arco rojo y las flechas blancas que se usan para disparar a los soles, y el funcionario celestial Xie se convirtió en la diosa del sol y sus hijos. Para la gente de aquella época, si el calendario se volvía caótico, equivalía al desorden del universo entero, con consecuencias no menos graves. Y ahora, Ikigaya estaba utilizando Jin Campaign exactamente de la misma manera. Utilizar textos antiguos como conjuros es una técnica mágica común. Siempre que se comprendan los significados simbólicos, las palabras de los antiguos se convierten en armas afiladas. Si bien las facultades de un matadioses no son lo mismo que la magia, su conexión con los textos antiguos es aún más estrecha, lo que hace que este método sea particularmente potente para desatar un poder inesperado. En ese momento, las llamas de la calamidad solar desatadas por el pájaro Xuan ya se habían expandido a una escala inmensa. El fuego se propagó y se extendió como nubes de tormenta en el cielo, aullando y girando en espiral. Todo lo que había existido por donde pasaron las llamas quedó reducido a cenizas. Y en medio de aquel mar infinito de llamas blancas, solo una figura permanecía inquebrantable. Esa era la diosa Atenea. Alzando en alto su escudo divino, égida, las llamas que abarcaban el cielo parecieron detenerse al contacto con el escudo. Por mucho que rugieran en los cielos, no podían caer. En el centro de la tormenta de fuego, en su forma de ave, Ikigaya lo observaba todo con ojos claros. Quienes ataquen primero, serán ejecutados sin perdón. Quienes se demoren, serán ejecutados sin perdón. Recitó la segunda línea del conjuro. Atenea se esforzó mucho, pero el esfuerzo por sí solo no fue suficiente. Mientras siguiera utilizando su identidad como diosa de la destrucción y la alteración del orden cósmico, no podría hacer frente al poder de los 10 soles. O mejor dicho, cualquier dios hereje cuya naturaleza fuera contraria a la mitología misma era una fuente de caos en este mundo. En ese sentido, el poder de los 10 soles que ostentaba Ikigaya sería la fuerza más odiada entre esos dioses. Finalmente, el mar blanco de llamas ya no pudo ser detenido. Cayó del cielo como una cascada, como si la Vía Láctea se hubiera volcado y el mar de estrellas se estrellara contra el suelo. Uno tras otro, se formaron a los más deslumbrantes y aterradores que nunca en esta fusión apocalíptica de cielo y tierra, aplastantes, abrumadores, implacables, que barrían la misma zona una y otra vez, comprimiendo el poco espacio que había dejado la oscuridad, avanzando hacia el borde del telón negro. Y, como era de esperar, la oscuridad de la diosa se perdió. Como una burbuja que estalla desde dentro, el velo de oscuridad que una vez cubrió los cielos se derrumbó como espuma, sin dejar rastro. En su lugar apareció una luz cegadora. Una enorme esfera radiante, como un fénix renacido entre las llamas, iluminó el cielo siberiano. Pero la aterradora fuerza que desató fue mucho más que simple luz. Devoró la misma tierra sobre la que ardía, capa tras capa, una y otra vez. Cuando todo terminó y el resplandor se desvaneció, un enorme cráter había reemplazado lo que antes eran grava y bosque. El calor seguía ascendiendo en oleadas.
Tras haber sido abrasado por temperaturas intensas, el paisaje se había convertido en un pozo carmesí de lava, con el magma aún fluyendo en su interior, sin dejar lugar a dudas sobre la sinceridad de su creador. Está claro que este tipo no tenía ninguna intención de mostrar moderación en la propiedad de otra persona. Sin embargo, en el centro del cráter, una forma vagamente humanoide flotaba sobre la lava. La palabra vagamente fue deliberada, porque ciertamente no era humana. Nadie podría flotar sobre el magma. Ese era un dios derrotado. De repente, un escalofrío emanó de aquella figura, tan frío que congeló todo el calor de los alrededores. La lava que fluía se solidificó y las ardientes paredes del pozo cambiaron de color rápidamente. Entonces, con un crujido, el cuerpo del dios emergió de la roca recién formada. La armadura de Atenea había desaparecido. Su casco, su coraza, sus brazaletes, todo había desaparecido. Incluso su escudo había desaparecido. Ahora solo vestía una sencilla túnica blanca de estilo antiguo. Su cabello plateado seguía radiante y una corona adornaba su cabeza, pero sus ojos de búho, antaño penetrantes, habían perdido su brillo. Su rostro, el de la guerrera virgen, había quedado destrozado y al descubierto. Ahora, ya no podía actuar como diosa de la guerra, lo que afectó gravemente a su poder. Como resultado, ahora solo podía confiar en sus poderes naturales en la batalla, probablemente insuficientes para matar a Ikigaya Hachiman. El poder que acababa de desatar, le resultaba a la vez desconocido y extrañamente familiar. Aunque no recordaba por qué, estaba segura. Era la némesis de todos los dioses desobedientes. Los pies descalzos de Atenea pisaron la roca solidificada, y comenzó a ascender paso a paso desde el fondo del cráter. Para cuando volvió a tocar tierra, un rayo había reaparecido en su mano. Aunque había perdido sus habilidades de valquiria, no había perdido su dominio sobre los truenos y las nubes de tormenta, fuerzas naturales que le pertenecían por derecho como diosa de la naturaleza. Atenea miró a su alrededor. En sus ojos brillantes, solo había desolación. No solo quedó arrasada la tierra, sino que incluso antes de que el devastador incendio azotara la región, toda la vida ya había sido aniquilada. Ahora, probablemente no quede ni rastro. Ikigaya Hachiman, las delicadas cejas de Atenas se fruncieron ligeramente. Ya no podía sentir su presencia. Pero la idea de que su último ataque hubiera sido un intento desesperado de destrucción mutua, ella no podía creerlo. Lo más probable es que, una vez más, hubiera robado alguna habilidad de uno de sus compañeros dioses, uno que le permitiera esconderse. ¡Qué exasperante! De repente, Atenea se detuvo en seco. Una expresión de incredulidad apareció en su rostro. Sintió el ritmo de la vida. Ahora bien, puede que algunos no entiendan por qué una diosa de la vida se vería tan conmovida por una simple señal de vida. Que quede claro, pues, la diosa Atenea había sentido el ritmo de la vida dentro de su propio cuerpo. Aunque extremadamente débil, tan tenue que era casi imperceptible, y apareció solo brevemente, para no volver jamás. Atenea juraría, por su más alto título divino como diosa de la vida, que no lo había oído mal. La diosa sentía aversión por el sol, pero no se resistía a él, porque, al igual que la tierra, el sol poseía el poder de la vida y la muerte, de la fertilidad. Sin embargo, como encarnación absoluta de la vida, y como diosa virgen, Atenea no podía comprender lo que acababa de ocurrir en su propio interior. Por primera vez en milenios, una emoción desconocida surgió en su corazón. Sintió pánico y, como cualquier chica normal, ese pánico se reflejó claramente en su rostro. Capítulo 20. Ikigaya Hachiman quedó totalmente desconcertado cuando de repente lo enviaron a este viaje. Cuando Ikigaya supo por primera vez que su título divino era en realidad 10 soles, se sintió extremadamente incómodo. Maldita sea, me estoy convirtiendo en un chibi. Ahora, tras su batalla con Atenea, la autoridad largamente latente de los 10 soles, finalmente había revelado una nueva forma. Eso debería haber sido motivo de alegría. Y así habría sido, si Ikigaya no hubiera subestimado enormemente lo vergonzosa que resultaría esta nueva forma. Porque al usar este poder para luchar contra Atenea, desencadenó inesperadamente una forma aún más nueva dentro de la nueva forma. Y entonces, Ikigaya descubrió que lo habían llevado al palacio a la fuerza. No me malinterpreten. No fue invadido, él invadió el palacio de otra persona.
Sí, después de transformarse en un pájaro gigante llameante y atacar a Atenea con toda su fuerza, de alguna manera terminó dentro del estómago de Atenea. Este giro de los acontecimientos lo dejó completamente estupefacto. Lo único que podía pensar era: Seimosuke, ¿qué demonios? Maldita sea. Esta historia está maldita. Se quedó desconcertado durante unos 3 segundos antes de obligarse a calmarse. Al fin y al cabo, no era la primera vez que Seimosuke le hacía una jugada sucia. Maldecirlo durante 3 días probablemente no cambiaría nada. En realidad, a quien debería estar maldiciendo es a Di Junio. Ese tipo, cuyo tótem era un pene gigante, tenía un rango incluso superior al del dios creador. Un auténtico cabrón de primera categoría. Desde que Ikigaya asumió el poder, todo este crossover de fanficción de Seimosuke se ha vuelto cada vez más obsceno. Sin darse cuenta de que la propia Atenea estaba entrando en pánico, Ikigaya intentó no entrar en pánico recurriendo a sus pensamientos. Siempre había sentido curiosidad. ¿Tenían los dioses con forma humana realmente las mismas estructuras biológicas que los humanos? Pero, a juzgar por su situación actual, no parecía ser del todo cierto. El lugar le resultaba similar al submundo que había visitado anteriormente. La diferencia, sin embargo, radicaba en que él podía percibir los límites en ese espacio. Dentro de ese espacio vacío con paredes invisibles, en el momento en que Ikigaya entró, algo comenzó a taladrar conocimiento en su cerebro, que fue precisamente como supo que estaba dentro del cuerpo de Atenea. El conocimiento que llegaba a raudales trataba sobre la naturaleza de la existencia divina y el mundo donde habitan los dioses. Cosas que a Ikigaya le habían intrigado en el pasado, pero que nunca había comprendido. Los dioses son eternos. Aunque pierdan la vida y el cuerpo, su existencia continúa. Si un ser humano deja un alma tras la muerte, entonces cuando muere un dios hereje, deja tras de sí una persona divina. Una colección conceptual de mitos sobre esa deidad, ni alma ni espíritu. Y un sinnúmero de estas personalidades divinas conforman el dominio inmortal, es decir, el reino mítico o, en términos más sencillos, el mundo divino. Para los dioses que invierten todo su poder en este dominio, es un camino glorioso, pero también un punto sin retorno. Así, incluso si sus cuerpos son destruidos, su conciencia puede regresar al mito a través de su personalidad divina. Y cuando surja otra oportunidad, esa personalidad divina podrá ser liberada del dominio inmortal, manifestarse en el mundo físico, volver a formar un cuerpo y convertirse una vez más en un dios hereje. Esta es la verdadera razón por la que los dioses son inmortales. Así que esta es la personalidad divina de Atenea, preguntó Ikigaya, asimilando la información que recibía y expresando su sorpresa. No se parecía en nada a lo que esperaba. El mundo de los mitos está compuesto por estas personalidades divinas. Siempre había pensado que los dioses simplemente vivían en un mundo mítico. Pero resultó que los mitos y los dioses estaban vinculados en un nivel mucho más abstracto. Para alcanzar la eternidad, estos seres habían sacrificado mucho más de lo que Ikigaya jamás hubiera imaginado. Tal vez, una idea audaz surgió de repente en su mente. Pero la idea era tan descabellada que Ikigaya solo se atrevió a pensarla. Intentarla de verdad no era tan imprudente. Sin embargo, nada de eso solucionó su problema inmediato. ¿Cómo demonios se suponía que iba a salir de ahí? La última vez, había escapado del inframundo con la ayuda de Ame no Murakumo. Pero al menos el inframundo tenía montañas, ríos y edificios. La figura divina de Atenea no tenía nada. Solo un vacío absoluto. Y entonces, sin previo aviso, apareció una ciudad ante él. La disonancia era enloquecedora. En un instante, reinaba la nada absoluta. Al siguiente, una ciudad se alzaba ante él. Para ser precisos, se trataba de una fortaleza construida con grandes ladrillos de piedra apilados. Todos los ladrillos eran de tamaño similar, pero no presentaban señales de haber sido cortados. Tampoco había argamasa, solo piedras entrelazadas, apiladas como una pirámide. Muy similar a cómo se construyeron las pirámides egipcias. Y en el instante en que Ikigaya pensó en mirar mejor, sintió de repente tierra firme bajo sus pies.
La puerta de la ciudad estaba justo delante de él. Lo primero que le llamó la atención fue un par de leones de piedra incrustados en la puerta. El diseño y la estructura familiares le hicieron pensar en una famosa ciudad antigua, la Ciudadela Micénica. Todo el mundo sabe que Atenea es la diosa de Atenas, pero curiosamente, la arqueología sugiere que su primera aparición en Grecia pudo haber sido en la Ciudadela Micénica, y no en Atenas, a pesar de que la Acrópolis ateniense es su lugar de culto más famoso. Esta ciudadela fuertemente fortificada fue un importante centro cultural y político durante la Edad del Bronce tardía en Grecia. Cuando los micénicos invadieron, trajeron consigo muchos dioses de la guerra. La más influyente de ellas fue una diosa del escudo, considerada una importante fuente de inspiración para la figura de Atenea, la diosa de la guerra, que además es la única diosa griega conocida por portar un escudo. Si esta fortaleza fuera realmente la histórica Ciudadela Micénica, entonces la puerta que hay frente a Iquigaya debe ser la famosa Puerta del León. En comparación con las ruinas que existen hoy en día en el mundo real, la fortaleza que tenía ante sí estaba impoluta e intacta. El corazón de Iquigaya se agitó ligeramente. Se elevó en el aire. Parecía que aún podía usar sus poderes allí. Al mirar hacia abajo desde lo alto, lo confirmó. Sin duda se trataba de la Ciudadela Micénica. Había 45 paredes conectadas en un circuito cerrado. Demasiadas coincidencias como para que esto pudiera ser otra cosa. Pero ahora no era el momento para la arqueología. Aunque supiera que se trataba de la Ciudadela Micénica, ¿qué importaba? No podía simplemente esperar a que Atenea, diera a luz a él o algo así. Dios mío, con su percepción divina del tiempo, ¿qué pasaría si le llevara 100 años liberarlo? ¿Y entonces qué? Seimosuke, sal de aquí. Te voy a matar ahora mismo. Capítulo 21. La diosa cruza hacia el este y lo que sucede en la casa de los Iquigaya. La diosa hereje, Atenea, se desplazaba por el reino entre aguas blancas y montañas negras. Si sus antiguas rivales vieran su estado actual, probablemente se reirían. La reina invicta, ahora tan desaliñada, tan vulnerable. Esto no había sucedido en 1000 años. Sí, vulnerable. Aunque era una diosa, tenía emociones como cualquier ser humano. Pero, al ser uno de los seres más poderosos que existen, rara vez manifestaba en la tierra sentimientos como el miedo o el pánico. Porque era demasiado poderosa. Incluso en la antigüedad, los dioses ya habían infundido su poder en los mitos humanos. Solo podían liberarse del mito en circunstancias especiales, y su fuerza fluctuaba dependiendo de su grado de autoconciencia, pero su poder abrumador estaba fuera de toda duda. Sin embargo, aún así, esta diosa, Atenea, la que era 3 en una, sintió pánico. Ella comprendía perfectamente lo que le estaba sucediendo, lo que lo hacía aún más increíble. No tenía ni idea de cómo aquel asesino de dioses lo había logrado. Aunque los dioses originalmente no tenían forma física, y su cuerpo le fue concedido temporalmente bajo su encarnación desafiante, desde el momento en que descendió a la tierra y tomó forma humana, tales distinciones dejaron de importar. Y ahora, lo que le estaba sucediendo era algo que nunca había ocurrido antes, ni siquiera en los mitos. Además, aunque los dioses suelen olvidar todo lo que sucede en la tierra una vez que regresan al mito, Atenea estaba segura de que nunca antes había experimentado algo así en ninguna de sus encarnaciones terrenales. Claro, incluso los dioses tienen sus primeras veces, pero esta primera vez fue demasiado intensa, tan intensa que Atenea casi abandonó su dignidad como diosa y desmanteló a la fuerza su forma física para regresar al mito. La única razón por la que no lo había hecho era porque no podía. En ese momento, ella era una existencia que contradecía el mito. En los mitos, era una diosa que defendía firmemente la dominación masculina y renunciaba a toda feminidad. Pero la hereje Atenea estaba llena de esencia maternal. Ahora bien, esta diosa maternal se dirigía hacia el extremo este. Así como Iquigaya había llegado a saberlo todo sobre ella, ella también llegaría a saberlo todo sobre Iquigaya, tal como ella misma había absorbido la sabiduría de su madre. Aunque, según la mitología, era una diosa sin madre y solo con padre, su sabiduría sin duda provenía de su madre. Ahora podía ver el lugar donde se unían la tierra y el mar. Los recuerdos de Iquigaya le habían mostrado que también había un asesino de dioses en el sur. Si esto hubiera ocurrido antes, jamás lo habría evitado. Pero ahora no tenía otra opción.
Ella no podía luchar en paz en ese momento. Pensar que tendría que sufrir semejante vergüenza, di Junio, y jamás perdonaré esta deshonra. Dijo con amargura. Al instante siguiente, la diosa apareció sobre la superficie del mar cerca de la costa. Ya no vestía sus túnicas blancas de estilo antiguo, sino que había recuperado la apariencia de la joven que había sido al principio. Soy el protector del Fondeoi de los viajes. Ahora me dirijo hacia la tierra humana en el este. Oh, sendero, revélate ante mí. Tras esa declaración, su cuerpo inmóvil comenzó a avanzar impulsado por las olas del mar, dirigiéndose directamente hacia Japón. Japón, ciudad de Chiba. Había anochecido, pero la ciudad seguía tan animada como siempre. Ikigaya Komachi estaba preparando la cena, un poco más tarde de lo habitual hoy. No recordaba exactamente cuándo, pero poco a poco se había acostumbrado a que su hermano mayor estuviera fuera de casa con frecuencia, al igual que sus padres. Al principio, se había sentido preocupada e intranquila, pero últimamente, incluso esos sentimientos habían comenzado a desvanecerse. No porque no le importara, sino porque había descubierto algo que le daba tranquilidad al respecto. Además, su tonto hermano mayor no era como sus padres. Él no desaparecía durante un año entero ni siquiera durante años seguidos. Pero hoy fue un poco diferente. Su tonto hermano no estaba, y sus padres habían regresado a casa. Normalmente cocinaba sola, pero hoy tenía compañía. Komachi, ¿a dónde se ha ido tu hermano? Se oyó la voz idiota de su padre desde el salón. Komachi siempre pensó que se parecía más a su madre, mientras que su hermano se parecía a su padre. De ahí que tanto el padre como el hijo fueran tontos. Como esta pregunta, que su tonto padre ya le había hecho varias veces. Dios mío, papá, no me distraigas mientras cocino. Ya te dije que Oni-chan fue a Kioto. Ella respondió sin darse la vuelta, sin percatarse de que tanto su padre como su madre mostraron una expresión sutilmente extraña al oír el nombre de Kioto. Oh, el patriarca de la familia dejó escapar un profundo suspiro desde la sala de estar, y luego guardó silencio. Bueno, no del todo silencioso. Komachi aún podía oírlo murmurar cosas como: mi niña ya creció, ya no quiere a su padre. Le apareció una marca de estrés en la frente. Mientras tanto, su madre se limitó a reírse entre dientes y le quitó el cucharón de la mano, dándole una cariñosa palmadita en el trasero mientras decía: está bien, ve a hacerle compañía a tu padre. Os echó tanto de menos mientras estuvo fuera que casi me vuelve loco. Estuve a punto de divorciarme de él. Ya no soy una niña pequeña, deja de pegarme en el trasero. Komachi hizo un puchero, pero en su interior se sentía cálida y feliz. Por supuesto, jamás dejaría que su padre, que es un completo idiota, viera eso. Tras un momento de resistencia propia de una tsundere, fingió reticencia, aunque era evidente que estaba contenta, mientras se dirigía dando saltitos al salón y se dejaba caer en el sofá. Ahora bien, ¿qué pose debería usar hoy para burlarse de su tonto padre? Porque parecía un poco raro hoy. Komachi entrecerró los ojos al ver la expresión de melancolía apenas disimulada en el rostro de su padre. Por supuesto, al instante siguiente, había desaparecido. Oye, cariño. Ven a ver. Papá desenterró algo muy divertido. Dijo, poniendo la misma cara tonta y feliz que ella conocía también, sosteniendo un pequeño objeto de cerámica de propósito desconocido. Pero me resultaba muy familiar. Esto, creo que ya lo he visto antes, dijo Komachi con tono perplejo. Y entonces recordó. Su tonto hermano solía trastear con algo así durante un tiempo y entonces desapareció durante medio año. Al darse cuenta de esto, Komachi entró en pánico al instante. Ese es el juguete con el que Oni-chan siempre jugaba antes de desaparecer. Tíralo a la basura, papá, ahora mismo. Si su estúpido padre también desapareciera, estaría en un verdadero aprieto. Cariño, estás exagerando un poco. El padre de Ikigaya estaba estupefacto. Claro, no había conseguido esto precisamente de la mano de unos lugareños colaboradores. Había sido todo un esfuerzo. Pero la reacción de su hija era demasiado cruel. Este fue un regalo especial que tu guapísimo papá eligió solo para ti. Ella no tenía ni idea de que esos paletos del lugar lo habían perseguido por media ciudad solo por esto. Pero bueno, tu padre es un conductor veterano.
Esos idiotas tenían 2 piernas mientras que él tenía 4 ruedas. No había manera de que lo atraparan. Aún así, después de oírla decir eso, sintió que todo su esfuerzo había sido en vano. Al menos sonríe un poco, niña. De lo contrario, todo ese dinero en gasolina, y los costos de repintado después de esa persecución, es simplemente doloroso. En ese momento, se llenó de tristeza. Y en su mano, el pequeño jarrón de cerámica, casi idéntico al que Ikigaya Hachiman poseyó en su día, se balanceaba ligeramente mientras hablaba. Bajo la luz, la cabeza de águila grabada en ella, con sus vívidos detalles, parecía casi viva. Capítulo 22, la Eneada. Mahmoud era el líder vigente de la Eneada egipcia. Ser el líder de la Eneada no era precisamente un trabajo fácil. Para empezar, la organización no era particularmente rentable. Sin dinero, era imposible mantener su aura de prestigio. En segundo lugar, debido a las antiguas divisiones entre las sectas, la mayor parte del tiempo el papel de Mahmoud como líder fue, en el mejor de los casos, ceremonial. La gente solo se acordaba de él cuando había algún problema que solucionar. El antiguo Egipto fue un precursor del monoteísmo. Los egipcios creían que los dioses tenían muchas identidades y nombres en el mundo. Pero aunque todas las escrituras se referían a las deidades simplemente como dioses, surgieron discusiones sobre cuál era la versión principal y cuál era solo una versión alternativa. Por ejemplo, la gente de la ciudad A podría creer que la forma de escorpión era la deidad principal, mientras que sus vecinos de la ciudad B pensaban que el cerdo atado fuera de su casa era el verdadero dios, y que el escorpión era solo una piel desechable. Desacuerdos. Es hora de pelear. Mi dios cerdo está ataviado con un traje morado. Te voy a aplastar. Aunque el antiguo reino egipcio llevaba mucho tiempo muerto y enterrado, el legado de su fragmentada historia religiosa perduraba. Quedaban 3 sistemas de dioses principales, miles de deidades locales y más de una docena de dioses principales que alguna vez fueron venerados a nivel nacional. Donde hay creencias, hay sectas. Y donde hay sectas, hay disputas. Mahmoud detestaba a esa panda de idiotas, y quería añadir, sin ánimo de presumir, todas las demás sectas eran una basura. Horus era, obviamente, el verdadero dios, ¿de acuerdo? Pero en ese momento, Mahmoud pensaba que los japoneses eran los verdaderos idiotas, y los más irritantes. No hace mucho, alguien informó que la tumba de Osiris había sido excavada y que esos malditos japoneses habían robado el altar de Set. Esos malditos demonios orientales. ¿Qué se creen, topos? ¿Cómo pudieron encontrar algo tan bien escondido y simplemente desenterrarlo? Mahmoud estaba furioso. Él también quería desenterrarlo. Después de todo, allí se encontraban reliquias divinas de su secta. Antes de que pudiera siquiera dejar de rumiar su envidia, llegaron noticias de Japón. Había aparecido un nuevo asesino de dioses. Set, hijo de puta, ¿me estás tomando el pelo? La primera reacción de Mahmoud fue pensar que Set, el líder de la secta, no el dios, se estaba burlando de él. Él y Set no se llevaban bien, probablemente porque, tiempo atrás, ambos habían intentado conquistar a la misma chica. El Egipto moderno era una nación árabe, donde el flirteo entre hombres y mujeres estaba muy mal visto. No habría pasado nada si ambos hubieran fallado. Pero no, Mahmoud había perdido. Cada vez que lo pensaba, le daban ganas de llamar a su hermano menor y darle una paliza. Ese hermano idiota siempre le ponía los puños duros. Como ahora mismo. ¿Me estás diciendo que robaron algo? Mahmoud estaba sentado en su silla, mirando con incredulidad al hombre más joven que se parecía bastante a él, solo que más joven y con una barba aún más poblada. La sala estaba llena con más de una docena de miembros veteranos de la secta Horus, todos con un aspecto tan pobre como siempre. Muy acorde con la imagen de la Eneada. Sí, jefe, dijo el hombre con enfado. Vale, haz así, dijo Mahmoud con una mirada de lástima hacia su hermano, que siempre le había hecho sospechar que sus cerebros y traseros habían sido intercambiados al nacer. Tómalo con calma. Aunque siempre tenía ganas de abofetearlo, Mahmoud en realidad se preocupaba por su hermano, siempre y cuando no metiera la pata con nada grave. Y Mahmoud siempre había dado por sentado que, con el extraordinario nivel de estupidez de su hermano, estropear algo a gran escala era realmente difícil. Incluso sentía cierta curiosidad.
¿Sería Sashi capaz alguna vez de cometer un error grave? De acuerdo, jefe. Era una persona japonesa. Maldita sea, otra vez con los japoneses. De repente, Mamoud tuvo un mal presentimiento. ¿Sería este finalmente el momento en que Asashi encontraría su destino? El momento del que Mamoud solo había bromeado en el pasado. Lo juró, solo bromeaba. Los dioses no tenían por qué concederle ese deseo en particular. Si iban a concederle algo, deberían haberle subido el sueldo. Había un hombre japonés poderoso. Robó nuestro altar sagrado. ¿Qué? Mamoud estaba furioso. Casi volcó la silla para golpear a su hermano allí mismo. ¿Acaso el altar no estaba consagrado en el templo que custodiabas? ¿Qué hay de los demás? Mamoud jamás esperó que su estúpido hermano protegiera algo valioso, pero se suponía que los demás eran de la élite. Esto fue indignante. Cuando robaron el altar de Set, quedó desconsolado, pero aún así logró reírse de los adoradores de Set durante todo un día. Pero ahora los japoneses también les habían robado. ¿Qué demonios? ¿Acaso esos tipos intentan saquear todos los objetos sagrados de los 9 grandes y los 9 pequeños dioses? ¿Cómo demonios lograron entrar esos peligrosos japoneses al país? Quien quiera que los haya dejado entrar, debería ser sacado a rastras y fusilado. Todos intentamos perseguirlo, pero ese japonés era demasiado fuerte. No pudimos alcanzarlo. Poderoso. El rostro de Mamoud se tornó serio. El Onmit japonés y el Fang Shu chino, artes arcanas, gozaban de gran prestigio en el mundo mágico occidental, pero sus verdaderos maestros casi nunca abandonaban sus países de origen. Sobre todo, no conviene meterse en líos en el Mediterráneo con magos europeos. Como resultado, los verdaderos maestros de esas artes rara vez se veían en Occidente, y los que había solían ser extranjeros, que habían aprendido las artes de forma indirecta. Aún así, era imposible decir que Japón y China no tuvieran practicantes destacados. Sí, muy poderoso. Asashi parecía incluso más serio que Mamoud, pero a su lado, el administrador del templo se retorcía de risa contenida. Este tipo había estado allí durante todo el evento y ya podía ver hacia dónde se dirigía la cosa. ¿Ah, sí? Dime qué tan poderoso es. Mamoud se incorporó, intrigado. Por una vez, Asashi parecía confiable. Eso sí que era una sorpresa. Un conductor experimentado. Ignoró por completo los semáforos en rojo y a los peatones. Perseguimos su coche durante horas, pero aún así lo perdimos de vista. Asashi terminó de un tirón. La sonrisa de Mamoud se congeló. El administrador del templo ya había apartado la mirada, incapaz de soportar ver el semblante del jefe. El resto de los miembros de mayor rango permanecieron en silencio, con la expresión de quienes ya lo esperaban. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Tras una larga pausa, Mamoud exhaló. Hermanito, ven aquí. Tengo algo que decirte. ¿Para qué? Asashi miró a su hermano mayor con recelo, recordando al hombre que una vez dijo, mi hermano pequeño tiene el mejor tacto. Ven aquí. Solo un segundo, dijo Mamoud con una sonrisa dulzona. Los ojos de Asashi se abrieron de par en par por el pánico. Se dio la vuelta y echó a correr. Capítulo 23, la ambición de Asashi. El deseo de Mamoud de darle una buena paliza a su hermano pequeño, aunque con algunos giros inesperados, finalmente se cumplió. Pero eso era un asunto menor. Tras terminar con su hermano, este hombre, que era a la vez líder de la secta de los 9 dioses y jefe de su primera secta, emitió una declaración de expedición. En teoría, como líder de la secta de los 9 dioses, la declaración de Mamoud debería haber estado dirigida a todas las sectas dentro de la organización. Pero evidentemente, eso era imposible. Lograr que todas las sectas obedecieran las órdenes de una sola persona era algo que ni siquiera el gran faraón Ramsés pudo conseguir. Aún así, Mamoud sí recibió apoyo. A diferencia de la solitaria secta Set, la secta Horus, a la que pertenecía Mamoud, tenía muchos aliados. Desde hacía mucho tiempo mantenía relaciones amistosas con las sectas de Osiris, Isis y Maat. Aunque no participaron directamente en la expedición de Mamoud, aportaron objetos mágicos propios de sus tradiciones.
La magia más antigua del mundo tuvo su origen en el antiguo Egipto. Aunque la mayoría de los hechizos mágicos se han perdido con el paso del tiempo, aún se pueden encontrar vestigios de sus misterios en templos, santuarios, pirámides y murales, en forma de glifos mágicos. Se les llama hieroglífica sacra, escritura sagrada, utilizada por sacerdotes y magos, antepasados directos de los magos actuales de la secta de los 9 dioses. En el Egipto moderno, los sacerdotes han desaparecido. Solo quedan los magos. La secta de Horus también se considera parte de la secta de Ra. Horus, el dios con cabeza de halcón, no solo es el antiguo dios egipcio del cielo, sino también un aspecto del dios solar Ra, con quien incluso llegó a fusionarse en un solo ser. Se le asocia con la vitalidad, la salud y la magia del renacimiento. Mahmoud y sus seguidores se prepararon minuciosamente para el viaje. Llevaban anks en la mano, anillos de escarabajos en los dedos, colgantes del ojo de Horus alrededor del cuello, hebillas del nudo de Isis en los cinturones, la pluma de Maat y cartas del tarot adornadas con pilares Ged en sus bolsas. Según el antiguo sistema mágico egipcio, esto se denominaba estar armado hasta los dientes. Cada miembro era un tanque. Esta era, sin duda, una fuerza poderosa. No solo en equipamiento, sino también en personal. Las primeras organizaciones mágicas del antiguo Egipto recibieron su nombre del ojo de Horus y, en su momento, alcanzaron la cima de la maestría mágica bajo el título de Guardianes del Ojo de Horus. Si bien la secta de Horus de la actual secta de los 9 dioses heredó solo fragmentos de la magia de sus ancestros, seguía siendo una fuerza mágica formidable. Antes de partir, para bendecir la misión, Mahmoud llamó especialmente a Sassy y, con su tono más fraternal, le expresó una vez más su profundo y sincero afecto. No había nada que hacer. Otros podrían optar por no participar, pero este tipo tenía que irse. Aunque Mahmoud no quisiera admitirlo, las habilidades mágicas de Sassy solo eran superadas por las suyas dentro de la secta. Dejar atrás a un guerrero tan poderoso era impensable. Mahmoud temía que, si regresaba sin él, la casa pudiera quedar en ruinas por culpa de su hermano, un auténtico cabeza hueca. Vámonos. Esta vez los japoneses nos darán una explicación adecuada, proclamó Mahmoud con justa furia antes de partir. Maldita sea. Robarles a esos idiotas adoradores de Set era una cosa, pero atreverse a meterse conmigo, el gran líder de la secta Horus, eso es un suicidio. En cuanto a ese supuesto comité de compilación en Japón, simplemente soltó una risita fría. Es cierto que la magia egipcia de hoy en día es solo una sombra de lo que fue. Pero sus raíces eran profundas. Ni siquiera los mejores magos europeos se atreverían a provocar a la ligera a la secta de los 9 dioses. ¿Qué era Japón, con sus luchas internas y sus ambiciones impotentes, comparado con eso? Lo único digno de mención fue el llamado asesino de dioses, Theo. Puede que otros no entiendan a los matadioses, pero ¿acaso no los conocemos bien? Por Ra, el matadioses posee el poder de nuestros propios dioses. Estamos más capacitados que los japoneses para servirle. Hermanos, pónganse en marcha. Una vez finalizada la declaración, el grupo de magos, descendientes de aquellos que habían servido a Horus durante generaciones, marcharon solemnemente hacia el Cairo y abordaron un vuelo con destino a Japón. Más de 10 horas después, tras sufrir la pésima comida de la aerolínea, estos magos finalmente pusieron un pie en suelo japonés. Debido a que viajaron por canales oficiales, en el momento en que aterrizaron, este grupo de magos con vestimenta extravagante y de aspecto totalmente ajeno a la corriente principal se encontró con sus contrapartes. Uno de ellos era un hechicero del comité de compilación. Desde cierto punto de vista, Mahmoud no se equivocaba en su opinión sobre el comité. Era una organización con conflictos internos. De hecho, su discreta posición en la comunidad mágica mundial no se debía únicamente a que se centrara en asuntos internos. Al fin y al cabo, centrarse en uno mismo y ser débil son dos cosas muy diferentes. Una es una decisión activa de no expandirse. La otra es simplemente la incapacidad de hacerlo. A ojos de las sociedades mágicas occidentales, la primera está representada por China. La segunda, por Japón. Incluso Egipto, derrotado tanto en competiciones nacionales como étnicas, seguía menospreciando a Japón. Al fin y al cabo, incluso en la derrota, sus oponentes siempre habían sido potencias mundiales.
Desde la antigüedad hasta nuestros días, se habían enfrentado a las naciones y pueblos más poderosos del planeta. El hechicero japonés que intentó detenerlos fue completamente inútil. Antes de que pudiera reaccionar, su hechizo fue reflejado por los egipcios y se desplomó al suelo, retorciéndose. ¡Ja! ¡Basura! Ahora ya sabéis lo poderoso que es Lord Asashi. Gritó Asashi con regocijo. Aunque no podía alzar la cabeza delante de su hermano mayor, Asashi estaba eufórico. Había logrado la hazaña, pero al que más odiaba no era al debilucho tembloroso en el suelo, sino a ese conductor desvergonzado e infractor de las normas que le había hecho quedar en ridículo. Ese maldito conductor que se saltó los semáforos en rojo. Ya verás, Lord Asashi se encargará de ti. Asashi nunca pensó que estuviera equivocado al obedecer las señales de tráfico mientras era perseguido. Su abuela, ya fallecida, le había dicho muchas veces: un hombre que respeta las normas de tráfico es un verdadero hombre. Ese conductor despreciable tiene que enseñarle a conducir correctamente. Espera, algo extraño acaba de cruzar por su mente. No importa, no es importante. La ambición de Asashi no causó revuelo en ese momento. Tras deshacerse del patético obstáculo, el grupo egipcio de magos Punk siguió adelante. No tomaron un automóvil, declarando que, habiendo puesto un pie en suelo extranjero, debían continuar a pie. Los conservadores y orgullosos magos egipcios entraron a la ciudad caminando. De repente, el fuerte grito de Asashi los detuvo en seco. «Algo está pasando», gritó. «Hermano, ¿olvidaste lo que te dije?» Mahmoud le dirigió una mirada sombría, mientras sus dedos se flexionaban entre puño y garra en una exhibición elegante pero amenazante. Ante ellos, en una intersección concurrida, un semáforo rojo brillante parpadeaba justo delante. Todos los magos miraron al cielo. Ninguno quería involucrarse en la disputa entre esos dos hermanos. Al fin y al cabo, solo era una luz roja. De hecho, las luces rojas japonesas eran bastante bonitas. «Hay un policía allí», dijo alguien en voz baja. «Maldita sea. ¿Acaso eres un mago?» Mi abuela también era una maga, y decía que esperar en los semáforos en rojo es lo que hace a un verdadero hombre. En tierra extranjera, Asashi reunió el valor suficiente para discutir con su hermano. Se sentía profundamente agraviado. Porque a nadie le gusta esperar en los semáforos en rojo. Capítulo 24. La derrota total del Jujutsu japonés. Había que decirlo, ser fuerte en las luchas internas aunque solo duro en casa, tiene sus ventajas. Por ejemplo, la rapidez con la que los japoneses respondieron a los incidentes ocurridos en su propio territorio fue asombrosa. Justo cuando el líder de la secta Horus discutía con su hermano sobre si era más importante la dignidad de un mago o respetar los semáforos, un grupo de practicantes de Jujutsu ya se había precipitado hacia el lugar. En teoría, el comité podría haber movilizado a las fuerzas gubernamentales, pero la organización aún conservaba un mínimo de decencia y se abstuvo de involucrar a civiles comunes en conflictos fantásticos. Una decisión de la que muchos se arrepentirían poco después. Los practicantes de Jujutsu actuaron con rapidez, no por ningún otro motivo que porque los magos egipcios habían llegado a Tokio, el centro político de Japón. Si bien una capital siempre está llena de gente diversa, el grupo egipcio superaba con creces cualquier definición de diversidad. Llamaban tanto la atención como potentes reflectores en la oscuridad. Estos tipos simplemente no encajaban en esta ciudad. Si no hubieran seguido la misma regla que la mayoría de los magos, nunca usar magia en gente común, su poder habría sido suficiente para provocar una crisis social en Japón en cuestión de segundos. Y los practicantes de Jujutsu no estaban dispuestos a correr ese riesgo. Los egipcios ya habían abatido a un miembro del comité a su llegada. Era evidente que no habían venido en son de paz. Cuando los japoneses encontraron a los egipcios, estos estaban esperando el Shinkansen, tren bala, aparentemente habiendo abandonado su ideología de caminaremos a todas partes. En realidad, no había manera de que pudieran subir al tren. El comité ya había movilizado los recursos del gobierno y la estación estaba ahora completamente evacuada.
La batalla estalló casi de inmediato y, para sorpresa del comité, resultó desastrosa. Los practicantes de Jujutsu lanzaron un ataque sorpresa con toda su fuerza, pero no pudieron herir en absoluto a los egipcios. En cambio, un contraataque egipcio acabó con casi la mitad de los combatientes japoneses. El suelo de hormigón se volvió tan blando como la tierra. Los egipcios manipulaban los elementos naturales sin esfuerzo, y las figurillas de cera que lanzaban se transformaban en criaturas vivientes que dejaban atónitos a los hechiceros japoneses. Pero el verdadero golpe a su confianza provino de la nigromancia egipcia. Los camaradas caídos se convertían instantáneamente en enemigos. Incluso los cadáveres que habían sido destrozados eran reconstruidos mágicamente y devueltos a la vida para luchar como sirvientes del bando egipcio. Un espadachín de Kioto, que finalmente logró decapitar a un egipcio con una destreza excepcional, observó horrorizado cómo la cabeza del egipcio era reimplantada por el conjuro de su compañero. Una ráfaga de calor momificó instantáneamente el cuerpo del espadachín. Ese momento destrozó por completo la moral de los practicantes de Jujutsu. Al diablo con esto. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra eso? Como era de prever, los japoneses sufrieron una derrota total. Tras dejar tras de sí un campo de cadáveres, los practicantes de Jujutsu supervivientes se dispersaron presas del pánico, huyendo a toda prisa fuera de la estación. Los egipcios, que no habían sufrido ninguna baja, no persiguieron a los soldados. Al darse cuenta de que ya no podían utilizar el sistema de transporte público de Japón, optaron por caminar, salieron de la estación y se dirigieron hacia el norte. Su absoluto desprecio por las autoridades locales no solo enfureció al comité, sino que también les dejó profundamente preocupados. En comparación con los magos europeos que ahora son la norma, los magos egipcios siempre se habían mantenido misteriosos y distantes. Pocos forasteros habían interactuado con ellos. Pero ahora que habían llegado a la vista de todos, el poder que exhibían era extraño e imponente. Lo que más destacó fue la excepcional defensa de los egipcios. Sin importar el tipo de hechizo, parecía que no podían sufrir daño alguno. Incluso las trampas mágicas se desmantelaban con una sola pluma, y las maldiciones se purificaban al instante. Lo peor de todo es que su energía mágica parecía infinita. No mostraban signos de fatiga, independientemente de lo mucho que durara la batalla. La civilización mágica más antigua del mundo claramente aún poseía una fuerza formidable, una revelación embarazosa para la comunidad japonesa de Jujutsu, que estaba acostumbrada a jugar a ser reyes en su propio patio trasero. Aunque el comité aún contaba con recursos más poderosos, el aura extraña e inquietante de los egipcios los hizo dudar. Optaron por observar, por el momento, hasta que descubrieron que los egipcios se dirigían a Chiba. Cualesquiera que fueran las emociones que pudiera haber sentido el comité, los egipcios se sentían orgullosos tras su aplastante victoria. Los japoneses son tan débiles, murmuraron los magos durante su marcha. Pensaba que su Jujutsu sería impresionante. No, sus ataques son decentes. Su defensa es simplemente terrible. ¡Qué tontería! La magia es, ante todo, un poder de protección. Al igual que otros pueblos antiguos, los egipcios creían que el mundo estaba lleno de fuerzas invisibles. Algunas eran dioses benéficos, pero otras eran demonios dañinos, portadores de enfermedades y destrucción. Por lo tanto, creían que la defensa era más importante que la curación, y la curación más importante que el ataque. Consideraban la magia principalmente como una fuerza protectora, destinada a resguardarse del mal. La secta de Horus trajo consigo una gran cantidad de artefactos mágicos que amplificaron este poder protector hasta su máximo nivel. Por ejemplo, los anillos de escarabajo atraían la energía solar y la humedad, potenciando tanto la fuerza de la naturaleza como el poder mágico. El ojo de Horus fortalecía el poder, la protección, la seguridad y la salud. El Ankh amplificaba la fuerza vital. La pluma de Ma desmanteló las trampas mágicas. Por el contrario, el Jujutsu japonés hacía hincapié en el ataque y se basaba en la invocación de espíritus guardianes, exactamente el tipo de fuerza oscura que los egipcios habían pasado milenios aprendiendo a contrarrestar y destruir. Esa fue la verdadera razón de la derrota total de los practicantes de Jujutsu. Ahora, los egipcios se dirigían hacia uno de los 7 lugares más peligrosos del mundo, la guarida del campione.
Por supuesto, ante semejante poder, pretendían adoptar un enfoque completamente diferente. Muy bien, dejen de hablar. Derrotar a los japoneses no es algo de lo que enorgullecerse, interrumpió Mohamed la conversación. Lo que viene después es lo que realmente importa. Permítanme recordarles una última vez. Vamos a pedirle al matadioses que nos haga justicia. Todos lo recuerdan, ¿verdad? Por supuesto, jefe. No lo olvidaremos, respondieron los magos con seguridad. Siempre hay necios que piensan que los asesinos de dioses simplemente tienen suerte, pero ninguno entre los egipcios. Sus antepasados fueron los primeros en entrar en contacto con los matadioses, los primeros en estudiarlos. Un asesino de dioses condujo en una ocasión a su pueblo lejos de Egipto, hacia el norte. En aquella ocasión, un faraón arrogante pagó un alto precio por su orgullo, junto con varios templos y sectas miopes. Una lección escrita con sangre no necesita repetirse. Generación tras generación, los matadores de dioses habían dejado su huella en la historia de la humanidad. Algunos incluso se convirtieron en mitos. Los egipcios lo recordaban todo. En comparación con ellos, el llamado concilio en Europa era una broma, un mero juego con reliquias que sus antepasados ya habían desechado. La euforía por la victoria sobre los japoneses se desvaneció rápidamente. Los magos volvieron al silencio y, lentamente, avanzaron hacia la ciudad de Chiba. Capítulo 25. La mañana de Papá Ikigaya. Ikigaya Papa se levantó muy temprano hoy. En realidad, eso es obvio. Siempre se levanta temprano. Como veterano experto capaz incluso de conducir una furgoneta de lado, no había manera de que pudiera sobrevivir sin un cuerpo fuerte. Esto le recordó la vez que conoció a su tío. Joder, eso sí que lo asustó. De verdad pensó que el tipo lo iba a atropellar. ¿Quién demonios persigue a alguien en una furgoneta, conduciendo de lado, y sale disparado del coche con la frente ensangrentada solo para decirle a ese pobre desgraciado que se le cayó el permiso de examen? Pero desde aquel incidente, todos se dispersaron y él nunca regresó a la mansión Hinata. En cuanto a sus tíos, probablemente estaban por ahí cavando en algún lugar del mundo, igual que él. Excavar era un negocio interesante. Había sacrificado mucho por ello. No solo la admisión a la Universidad de Tokio, conseguida con tanto esfuerzo, sino también muchas otras cosas. Papá, date prisa. No te quedes ahí dentro para siempre. Se oyó la voz de su hija, llamando a la puerta. Su hijita se estaba volviendo cada vez más distante con la edad. Vale, voy a salir. Ya aseado y vestido, Ikigaya Papa interrumpió su viaje al pasado y salió a la calle. Entonces vio el tarro de cerámica que había estado sobre la mesa desde el día anterior. Él no lo entendía. Era claramente una obra interesante, entonces ¿por qué su hija pensaba que era fea? De acuerdo, se lo daría a su hijo cuando regresara. Hablando de eso, hacía tiempo que no le hacía un regalo al niño. Ese pequeño bribón desapareció por accidente durante medio año la última vez. Vaya accidente. Pero, bien hecho, chico. Igual que tu padre. Había oído que el chico se había ido a estudiar artes marciales. Mejor aún, cuando estudiaba artes marciales, lo hacía durante todo un año. Aunque cuando regresó, su esposa casi lo mata a golpes. Pero su hijo no tenía esposa, así que no había de qué preocuparse. Sigue entrenando, sigue volando. Papá te apoya. Espera, debería llamar al niño. Ojalá no se haya encontrado con ningún viejo conocido en Kioto. Justo cuando Ikigaya Papa pensaba hacer la llamada, imaginando que su esposa aún estaría dormida después de la, apasionada sesión de anoche, hacía tiempo que no dormía en su propia cama, sonó el timbre. Ding dong. Estaba a punto de coger el teléfono. ¿La amiga de su hija? ¿O la de su hijo? No, de ninguna manera. De ninguna manera su hijo con ojos de pez muerto podría ser amigos. No subestimes mis genes. Aunque se fue a Kioto con un amigo, tanto tiempo después de las vacaciones, probablemente lo dejaron plantado y le dio demasiada vergüenza volver, así que ahora vaga solo. Pobrecito, no llores, papá te quiere. Sin darse cuenta de que si su hijo oía eso, probablemente se ensalzarían en una pelea de padre e hijo, Ikigaya Papa se enderezó y se dirigió a la puerta con estilo. Tenía que proyectar la imagen de un padre genial delante de las amigas de su hija. Abrió la puerta. Nadie. ¿Fue una broma?
Niños tocando timbres y saliendo corriendo. ¿Tienes algún parentesco consanguíneo con Ikigaya Hachiman? La voz provenía de abajo. Ah, claro, se le olvidó. La gente bajita también existe. Sintiendo una extraña oleada de orgullo por su estatura, Ikigaya Papa bajó la mirada con una expresión de satisfacción. Debido a su buen humor, ya había olvidado la extraña pregunta. Lo que vio fue una niña pequeña. Una niña pequeña con un chaleco fino de punto, una minifalda y calcetines morados oscuros hasta la rodilla. Era hermosa. Ikigaya Papa había conocido a muchas chicas lindas en su vida, pero aún así tenía que admitir que nunca imaginó que alguien pudiera ser tan exquisitamente bella. Por lo general, no le gustaba el pelo teñido, pero el tono plateado de esta chica era asombrosamente realista. Pero a pesar de su belleza, no tenía expresión alguna. No parecía la amiga de su hija. Su pequeña tenía un rostro muy expresivo. Lo que significa, no me digas que el chico estafó a alguien para conseguir comida, techo y amor, y ahora la víctima ha venido a la puerta. Sí, en ese momento no podía decir que su hijo era igual que él. Si lo hacía, la madre del niño lo mataría. Pensó que debía decir: santo cielo, eres una bestia. Incluso un niño tan pequeño. Bien. Reputación salvada. Lo logré. 100 puntos por esta reacción. Hola. Ikigaya Papa esbozó una cálida sonrisa. En aquellos tiempos, esa sonrisa inocente y encantadora le había ayudado a superar todo tipo de aventuras juveniles. ¿Quién dice que los perdedores necesitan superpoderes? Solo necesitan un encanto irresistible y un toque de atractivo de chico tímido. No. Espera, ¿por qué la chica de repente parecía estar pensando te has golpeado la cabeza con una puerta? Ah, claro, se le olvidó ponerse las gafas. No te preocupes. Deja que irradie el aura de tío encantador. Niña, ¿a quién buscas? ¿Tienes algún parentesco consanguíneo con Ikigaya Hachiman? Ella solo repitió la misma pregunta. ¿Parientes de sangre? Ah, ya entiendo. Chunibyo, Dios mío, los jóvenes de hoy en día. Cuando era joven, apenas tenía tiempo para echar vistazos a chicas guapas, y mucho menos para jugar al Chunibyo. Aún así, saber lo que eso significa me convierte en alguien vanguardista, ¿eh? Realmente impresionante. Soy el padre de Hachiman. ¿Eres su amigo? Ikigaya Papa mostró su dentadura completa de dientes blancos, la misma sonrisa que su esposa adoraba. En ese caso, no hay duda. Necesito la habitación de su hijo. La chica asintió, actuando con mucha madurez, aunque mostró un atisbo de confusión. ¿Puedes mirarme directamente? Ikigaya Papa estaba empezando a perder el hilo de la conversación. El síndrome de Chunibyo era realmente algo profundo. Las chicas con Chunibyo se llaman a sí mismas Sesa o Boku no Uchiwa. Vaya, su propia chica era mucho más normal, por suerte. Pero no hay problema. El tío Keitaro ha viajado por todo el mundo. Su habilidad para traducir era de primera. ¿Has venido a pasar el rato con Hachiman? Preguntó, decidiendo fingir que ella no era rara. La autoestima de las chicas podía ser frágil. Se agachó y sonrió. Pero Komachi dijo que Hachiman fue a Kioto. ¿Cómo te llamas? Le avisaré cuando regrese. No hace falta. Ya ha vuelto, respondió ella, cada vez más impaciente. En cuanto dé a luz, todo irá bien. ¿Cuál era ese verbo que acabas de usar? Ikigaya Papa de repente sintió que oía cosas. ¿Acaso estaba envejeciendo? Imposible. Hace solo unos días corría en coches. ¿Cómo podía un hombre tan genial estar envejeciendo? ¿Puedo pasar ahora? Tiene que ser la habitación de su hijo, dijo la chica, visiblemente más molesta. Su mirada se agudizó. Ikigaya Papa notó enseguida que también llevaba lentillas de colores. Ah, el cosplay. A los niños de hoy en día les encanta. Aún así sus gustos eran raros. ¿A quién le gustan los búhos? Espera, ese no es el punto. Perdón, pequeño, ¿qué dijiste hace un momento? Le dije, necesito la habitación de tu hijo. Daré a luz allí. ¿Qué? Ikigaya Papa giró la cabeza, porque no había sido él quien gritó, aunque quería hacerlo. Porque la persona que gritó fue, querido. Déjame explicarte. Instintivamente, Ikigaya Papa dejó escapar un gemido de desesperación.
Pero bajo la mirada furiosa de su esposa, una profunda y persistente confusión se arremolinaba en su mente. ¿Quién demonios era esa niña? Capítulo 26. En el nombre de Ra. A los dioses nunca les importa cuántos problemas le causen a la humanidad. Los humanos y los dioses, incluso después de que terminara la era de la mitología, a pesar de compartir apariencias similares, siguen siendo líneas paralelas que nunca se encuentran. Sin embargo, los humanos siempre persiguen a los dioses y los veneran. Más aún, hay quienes eligen apoyar a aquellos que pueden derrotar incluso a los dioses. Venerar a los fuertes y seguir a los fuertes es algo instintivo para los seres humanos. Los dioses pueden ser venerados, pero no son fáciles de seguir. Sin embargo, alguien que puede derrotar a un dios es diferente. Los egipcios llegaron a esta lejana tierra oriental con esos pensamientos en mente. Los hititas, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos e incluso los pueblos posteriores de las tierras occidentales. Civilizaciones y pueblos tras otros han surgido y caído. Los egipcios lo presenciaron todo, y la verdad era evidente. La fuerza humana no perdura. Solo el resplandor de los dioses es eterno. Y aquellos que pueden derrotar incluso a los dioses, los humanos que se ganan el título de asesinos de dioses, reyes entre los hombres, esos son a quienes vale la pena seguir. Por supuesto, el que hay que derrotar debe ser un dios de tu propio panteón. Esos son los verdaderos jefes. El feroz Set cayó. Luego, también el gran Osiris. Cualquiera que pudiera lograr tales hazañas, ¿acaso no merecía ser seguido? Al divisar la ciudad, los egipcios, antes agotados y exhaustos, parecieron recuperar sus fuerzas. El lugar más peligroso del mundo, donde reside un asesino de dioses, es también una tierra llena de oportunidades. Esta oportunidad podría ser justo lo que se necesita para darle un nuevo comienzo al grupo de los 9 dioses. Y ahora, lo que tenían que hacer era sencillo: encontrar al ladrón. Por supuesto, no lo castigarían ellos mismos. Buscarían a ese gran rey y le expresarían su más profundo respeto, solicitándole sinceramente que actuara como árbitro de su justicia. ¡Perfecto! Absolutamente perfecto. Esto es sencillamente perfecto, exclamó Mammouth mientras contemplaba la ciudad, riendo a carcajadas, con el corazón rebosante de alegría. Estos estúpidos japoneses no tenían ni idea de cómo enfrentarse a un asesino de dioses. Miren todo lo que han hecho. Idiotas. No se hagan llamar humanos, están perjudicando el coeficiente intelectual colectivo. Dejad que mi glorioso culto a Horus os muestre cómo se comporta un ser humano verdaderamente inteligente. Sí, hermano. Este plan es demasiado perfecto. Asashi se rió a carcajadas a su lado. Por fin habían atrapado a ese conductor loco. Hora de conducir. Conduce. Él iba a conducir. De ahora en adelante, si su hermano lo golpeaba de nuevo, arrancaría el auto y saldría corriendo. Los demás egipcios también se reían. Maldita sea, finalmente lo lograron. ¡Qué cansados! Estos japoneses fueron lo peor. Perder una pelea y luego negarse a llevarlos. Así no se comporta un hombre. ¿Cuántos objetos mágicos se desperdiciaron? Tuvieron que pedir una compensación a Japón después. Sin duda. Pero, a pesar de todo, lo habían logrado. Paso a paso, llenos de emoción, los magos egipcios entraron en Shiva, un lugar que antes pasaba desapercibido y que ahora era un nombre que hacía estremecer a la comunidad mágica mundial. Pero en tan solo 5 minutos, su estado de ánimo cambió por completo. Tras realizar otra ronda de adivinaciones y profecías. ¿Qué dijiste? Al observar al subordinado más hábil en adivinación, el corazón de Mammouth se aceleró. El ladrón es pariente consanguíneo del gran rey. Más precisamente, su padre, respondió el profeta con humildad. Por lamentable que fuera, la red de inteligencia de los magos egipcios dejaba mucho que desear. Debido al declive extremo de la organización, sus operaciones en el extranjero dependían casi por completo de la adivinación y la profecía. El equipo de Mammouth no fue diferente. De hecho, habían viajado hasta aquí confiando únicamente en ello. Y este subordinado era en ese momento el mejor adivino de Egipto. Había predicho casi a la perfección todo lo que encontrarían en el viaje desde Egipto. Casi. Porque ahora sí hubo un error.
Pero eso no debería haber sido posible. Los asesinos de dioses y los dioses son fundamentalmente diferentes, y las artes de adivinación se habían perfeccionado a lo largo de milenios. No debería haber errores. La magia egipcia es inseparable del culto religioso. Desde sus inicios, su magia se basó en el poder divino para resistir el mal. Más tarde, incluso pudieron invocar a dioses específicos. Los sacerdotes egipcios fueron en su día mundialmente famosos, conocidos como sabios magos. La adivinación y la profecía eran su especialidad, ya que estas eran las manifestaciones más directas del poder divino. Sus métodos para invocar el poder divino, amuletos, hechizos y símbolos, se centraban en los amuletos, sus principales herramientas mágicas. Esta dependencia fue la razón por la que la magia egipcia necesitaba tantos objetos mágicos. ¿Cómo podría salir mal?, murmuró Mahmoud para sí mismo. En realidad, el ladrón no era tan importante. Ni siquiera el artefacto robado importaba mucho frente a la posibilidad de revivir al grupo de los 9 dioses. Pero ahora, ¿cómo debían proceder? Debían acercarse al asesino de dioses y decirle: Señor, su padre nos robó nuestras pertenencias. Por favor, ayúdenos a darle una paliza. No seas ridículo. Vinieron a jurar lealtad, ¿recuerdas? ¿Qué demonios le pasaba a esta familia? El hijo se convierte en un asesino de dioses, el padre quiere hacer lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Ir de compras al supermercado? Mahmoud comenzó a dudar de sus decisiones anteriores. No. Apretó los dientes. No podemos rendirnos a mitad de camino. No era el único que pensaba así. Todos los demás asentían con la cabeza. No bromees, ¿sabes cuántos objetos mágicos usaron para venir aquí? Fue una locura. Claro, se sintió genial gastar tanto por una vez, pero, un montón de esos objetos eran prestados, ¿de acuerdo? Volver con las manos vacías. Mejor ríndete y empieza a pagar tus deudas a tiempo completo. ¿Eh? ¿Por qué están todos tan decaídos de repente? Resonó la voz de Asashi entre ellos. Se ganó con creces una ronda de miradas de reproche. Silencio, dijo Mahmoud, deteniéndolo con un gesto. Estamos pensando. No es lo tuyo. Hermano, si sigues así, no te vuelvo a hablar. Resopló Asashi. ¿Ah? ¿Tienes una idea mejor? HMPH. La adivinación nunca falla con la gente. ¿Acaso no todo había ido bien hasta ahora? Exclamó Asashi, inflado de orgullo, apretujándose junto a Mahmoud. Su rostro se iluminó de repente, como si hubiera descubierto una gran verdad. Así que debe haber aparecido un dios. ¿Un dios? Todos se miraron entre sí. Maldita sea, eso tiene mucho sentido. Ni siquiera podemos discutir esa lógica. ¿Pero cómo podría aparecer un dios?, preguntó alguien finalmente. Los asesinos de dioses y los dioses no pueden coexistir en el mismo espacio. Eso es fácil. Asashi lo miró con desprecio. El dios debe ser una mujer. ... Todos volvieron a guardar silencio. Este tipo por fin dijo algo con sentido, y ahora vuelve a decir tonterías. ¿Me equivoco? Una diosa que no lucha contra un asesino de dioses debe ser una mujer. Declaró Asashi con seguridad. Todos se miraron de nuevo. Confirmado. Sigue siendo un idiota. ¿Desde cuando los dioses tienen género de esa manera? Basta. Mahmoud se dio una palmada en el muslo. Un líder debe ser decisivo, no vacilante. Ya que estamos aquí, no podemos rendirnos. Los forasteros creen que a los asesinos de dioses no les importan los seguidores leales, pero sabemos que eso no es cierto. La historia demuestra que, a pesar de ser grandes reyes, aún conservan corazones humanos. Pero solo el verdadero poder puede atraerlos. Solo el verdadero poder posee el conocimiento más preciado, el conocimiento de los dioses. Sigamos el plan. Demos un giro inesperado. No mencionaremos al ladrón en absoluto. Iremos directamente a jurarle lealtad al rey. Se burló. Las adivinaciones demuestran claramente que los hechiceros de Japón nunca se han comprometido realmente con el rey. Creen ingenuamente que pueden controlarlo. Esta es nuestra oportunidad. No lo duden. En nombre de Ra, debemos revivir a nuestros dioses. En el nombre de Ra. Ante las palabras de Mahmoud,
Todos los egipcios se pusieron de pie solemnemente, gritando al unísono. Pero no estaban invocando el nombre del dios. Estaban mencionando el nombre de una gran ciudad, ahora conocida como el Cairo, pero que en el antiguo Egipto se llamaba la tierra de los dioses. Los egipcios dieron un paso al frente una vez más. Esta vez no hubo vacilación. Sus corazones estaban en calma. Sea cual sea el resultado, no se arrepentirían. Capítulo 27. Este mundo irracional es verdaderamente inhabitable. Los egipcios se toparon con otro obstáculo en su camino hacia la residencia de Ikigaya. Una vez más, la profecía se cumplió. El oponente apareció en el momento previsto, pero esta vez no se trataba de hechiceros japoneses de Jujutsu. Era un grupo de artistas marciales. Por supuesto, todo esto estaba dentro de las expectativas de los egipcios. Sus adivinaciones habían demostrado que Chiba se había convertido desde hacía tiempo en el mayor bastión de artistas marciales Yomi en Oriente. Porque su maestro no era otro que Ikigaya Hachiman. Guerreros Yomi, ¿por qué nos bloquean el paso?, gritó Mahmud mientras repelía con la mano a un artista marcial de ascendencia del sudeste asiático. No somos sus enemigos. Pero los guerreros Yomi no prestaron atención a su buena voluntad. Mahmud, del grupo de los 9 dioses, te equivocas. Cualquier ser que pueda amenazar a la princesa debe ser eliminado. En los ojos de Mahmud, entrecerrados, se reflejó la silueta de una mujer. ¿Qué quieres decir con esto? La expresión de Mahmud se tornó solemne mientras observaba a la mujer que salía de entre los guerreros Yomi. Se trataba de Kusinada Mikumo, uno de los 9 puños de la sombra, un nombre tan temible que era conocido incluso en Egipto. O mejor dicho, cualquiera del nivel de Mahmud había oído hablar del puño del demonio. Mahmud no temía a los hechiceros de Jujutsu de Japón. La hechicería en este país oriental estaba profundamente impregnada de un aura extraña y ominosa. Gran parte de ello se basaba en el poder de entidades a las que llamaban onio dioses, pero a ojos de los egipcios, esos eran demonios, fácilmente vencidos por la magia egipcia. Las artes marciales, sin embargo, eran un asunto distinto. El poder conocido como Ki no tenía ninguna connotación demoníaca, lo que lo convertía en un verdadero rival para los egipcios. Una organización como Yomi, que reunía poderosas artes marciales de todo el mundo, atacó precisamente el punto débil del grupo de los 9 dioses. Si fuera absolutamente necesario, Mahmud tendría que usar otra tanda de artefactos mágicos. Pero antes de eso, se resistía a renunciar a la negociación. Una batalla como esta sería inútil. Solo deseamos servir al gran rey. ¿Cómo podemos ser una amenaza? ¿Y quién es esta princesa? ¿No lo sabes? Kusinada Mikumo sonrió. La hermana del rey, por supuesto. Esa es la princesa. Esa, por supuesto, no era la verdadera razón. Sencillamente, no quería que esos egipcios conocieran a Ikigaya Hachiman. A diferencia del Comité de Compilación Formal de Japón, estos egipcios poseían la capacidad de convertirse en una amenaza significativa para la influencia de Yomi sobre Hachiman. La gente solía decir, no puede haber 2 soles en el cielo. Eso no era del todo cierto. Había varios soles oscuros, una docena o más, y eso no había causado problemas. Pero la persona más cercana al sol, esa solo podría ser una. Hay quienes nunca están satisfechos. Otros se conforman con demasiada facilidad. Ninguno de los dos podría ser jamás esa persona. Los primeros aspiran demasiado lejos. Los segundos carecen de ambición. En los momentos críticos, ninguno puede soportar la carga. Solo alguien que esté satisfecho consigo mismo y que además sea hábil para utilizar esa satisfacción puede ocupar verdaderamente ese puesto. Mahmud fue, sin duda, una persona así. Como líder del grupo de los 9 dioses, el conocimiento que poseía resultaba mucho más atractivo para Hachiman que cualquier cosa que ella pudiera ofrecer. Aunque se entregara físicamente, no sería suficiente. Claro, eso suponiendo que Hachiman estuviera interesado en primer lugar. Kusinada Mikumo no entendía de dioses. Pero sabía cómo identificar una verdadera amenaza. Tonterías. Como era de esperar, tales palabras enfurecieron a Mahmud. Si están decididos a obstaculizarnos, que haya batalla. Sacó un Ankh. En el antiguo Egipto, el Ankh simbolizaba la vida.
compuesto por una cruz y un anillo, se asemejaba a la imagen del sol saliendo sobre el horizonte, simbolizando el renacimiento diario. También representaba el aire y el agua, elementos esenciales para la vida. En la época dorada de Egipto, solo los faraones, reyes, reinas y dioses tenían permitido portar este símbolo de poder extraordinario. Poseerlo significaba tener la vida y la muerte en sus manos. En los textos mágicos, el Ankh aparecía frecuentemente junto a símbolos de poder y salud. Más tarde, se le conoció como la cruz egipcia o llave de la vida. Su forma de llave llevó a creer que poseía el poder místico de abrir la puerta de la muerte. Como objeto mágico, las líneas horizontales y verticales de la cruz en forma de T representaban las fuerzas femenina y masculina. Esta fusión de yin y yang convirtió al Ankh en un símbolo de fertilidad y creatividad. Era un artefacto mágico tremendamente poderoso, difícil de crear. Mahmud jamás desperdiciaría un objeto tan raro a menos que fuera absolutamente necesario. Pero si su oponente era un gigante de la oscuridad como Kusinada Mikumo, no tenía otra opción. Excepto que nunca tuvo la oportunidad de usarlo. No fue Mikumo ni nadie más quien lo detuvo. Fue porque el que vino no era humano. Así que eres tú quien interrumpe mi trabajo. Nadie sabía cómo había empezado todo. Una poderosa aura de intimidación les arrebató las fuerzas a todos, haciéndolos caer de rodillas como paralizados. Su visión se nubló. Solo podían distinguir una figura borrosa. Esa sola cifra bastó para infundir tal terror que parecía imposible incluso respirar. El Ankh de Mahmud ya había caído al suelo. Ni siquiera tuvo el valor de recogerlo. En cambio, se aferró con fuerza al colgante del ojo de Horus que llevaba en el pecho. Y entonces, la vio. Un lamento resonó en su corazón. No cabía duda. Era un dios. Incluso usando el ojo de Horus, apenas pudo distinguir una figura semietérea. Venerados por los humanos. Temidos por los humanos. Imposibles de resistir. Incluso pensar en resistir era un lujo que nadie podía permitirse. Antes del nacimiento de la mitología, estos seres poderosos eran fuertes, pero no podían controlar el pensamiento humano. Pero tras el inicio de la era mítica, los humanos ya ni siquiera tenían la libertad de pensar antes de tiempo. Con un solo pensamiento, un dios podría controlar todo sobre una persona, incluso su muerte. A menos que esa persona fuera un asesino de dioses. Solo un asesino de dioses podía ver la verdadera forma de un dios, incluso cuando el dios deseaba no ser visto. Quemetianos, ¿a qué habéis venido aquí? La voz del dios llegó a los oídos de Mahmud. Era una voz femenina. En un instante, todos los egipcios presentes, incluido Mahmud, se vieron abrumados por un pensamiento que absolutamente no debería haber ocurrido en ese momento. Espera, ella es una diosa. ¿Qué demonios? Ese idiota tenía razón. En un mundo tan irracional, ¿cómo demonios se supone que va a vivir alguien? Que alguien, por favor, envíe un rayo y acabe con su sufrimiento. Capítulo 28. La diosa ambiciosa. Los egipcios no fueron alcanzados por un rayo. Esto se debía simplemente a que la diosa que tenían delante era la mismísima dueña del trueno. Si ella no tuviera ganas de invocar truenos, el cielo ni siquiera se dignaría soltar un pedo. Para los egipcios, la llegada de esta diosa trajo primero un terror inmenso, seguido de una alegría inmensa, porque ella también era una diosa a la que habían venerado. Aunque se la conocía como Atenea, los hechiceros del grupo de los 9 dioses conocían otra identidad de la diosa Atenea. Neit, diosa de la guerra, la caza y el tejido, era una deidad antigua que existía desde la época del periodo dinástico temprano. El historiador viajero Heródoto había observado que los habitantes de la ciudad egipcia de Sais veneraban a Neit y la equiparaban con Atenea. En su obra Historias, se refirió a Neit en varias ocasiones como Atenea. También afirmó que Atenea nació cerca del río Tritón en Libia, lo que respaldaba esta teoría. M. Bernal, en su libro Black Athena, incluso afirmó que Atenea no era más que una versión griega de la diosa egipcia Neit. Sostuvo que, durante el segundo y tercer milenio AC, junto con una afluencia de civilización y elementos culturales, la diosa Neit llegó a Grecia.
Esta visión era compartida por el grupo de los 9 dioses. Si bien sus miembros eran personas modernas, al igual que los antiguos egipcios, consideraban el conocimiento divino como el verdadero orden del mundo, y el desarrollo de la mitología siguió siendo un foco principal de su investigación. Yo, Atenea, nacida a orillas del lago Tritón en Libia, soy la reina de los aqueos, pero también soy vuestra señora. Oh, Quemesios, servidme como lo hicieron vuestros antepasados. Mientras Atenea pronunciaba estas palabras, el aura aterradora que la rodeaba se desvaneció y los sentidos de los egipcios volvieron a estar lúcidos. Aunque todavía tenían muchas preguntas, se arrodillaron con devoción y besaron la tierra a sus pies. En cuanto a la gente de la facción Yomi, no pudieron hacer absolutamente nada. Todos habían sido convertidos en piedra. Solo después de que Atenea se marchara con los egipcios, el abrumador poder divino que los retenía se disipó, permitiéndoles volver a su forma humana. Por supuesto, no recordaba nada de esto, solo que las personas que tenían delante habían desaparecido repentinamente. Pero eso era algo completamente distinto. Para los egipcios, sus días emocionantes apenas comenzaban. Pronto descubrieron que la dirección en la que Atenea los guiaba era, casualmente, la misma que su destino original. Un mal presentimiento pronto se confirmó. Cuando la residencia Achiman apareció ante ellos, muchos quedaron atónitos. Esta casa era una que habían memorizado perfectamente a través de visiones mágicas. No cabía duda de cuál era. Antes, simplemente pensaban que este mundo era irracional. Ahora, estaban convencidos de que era una auténtica locura. Estaban perdidos. Habían viajado hasta allí probablemente para no ganar nada, y regresarían endeudados hasta las cejas. Por supuesto, no todos pensaban así. Si ese hombre es el padre del gran rey, pensó Asasi alegremente, entonces el gran rey también debe ser un buen conductor. Sin duda tendremos mucho de qué hablar. HMPH. Espera, hermano mayor, ya no tendré miedo de que me golpees. Naturalmente, Asasi era un caso especial. El resto entró en la casa en un estado de angustia, temor y nerviosismo. Cuando se abrió la puerta, la primera persona que vieron fue una niña pequeña. Bienvenida de nuevo, hermana Payas, saludó dulcemente la niña, acunando un zorro blanco en sus brazos. Probablemente se trataba de un miembro de la familia del gran rey. Al parecer, el gran rey no tenía intención de que sus parientes de sangre supieran que era un asesino de dioses, y ahora, parecía que su familia se llevaba bastante bien con la gran diosa. Eso era lo aterrador de los dioses. No dependían del control. Un solo pensamiento divino podía cambiar la realidad humana. Donde quiera que se encontrara un dios, por muy extraño que fuera, lo increíble se haría posible. Los egipcios empezaban a sentirse insensibles. Habían oído la palabra grande demasiadas veces ese día. ¿Quiénes son todos estos tíos?, preguntó la niña con curiosidad, mirando a los egipcios. Tienen un aspecto muy raro. Un leve tic recorrió los rostros de todos los egipcios. Si cualquier otra persona hubiera dicho eso, tal vez les habría dado una lección, pero estaba claro que a esta chica no se le podía reprender. Aunque no respetaran a la diosa, debían respetar al gran rey. ¡Qué niña tan afortunada! Son amigos de tu hermano, dijo Atenea con dulzura, en un tono suave y sereno, tanto que los egipcios la miraron de nuevo con incredulidad. Por Atún. ¿Qué demonios había pasado? ¿Por qué este ser divino trataba con tanta amabilidad a la familia de su enemigo? Además, ¿qué era exactamente lo que venían a hacer? Atenea no respondió. Simplemente entró y subió las escaleras. Los hechiceros suspiraron, se quitaron los zapatos y la siguieron adentro. Después de todo, al menos conocían la costumbre japonesa de quitarse los zapatos al entrar en una vivienda. Tanto si los dioses necesitaban permanecer incontaminados por el polvo del mundo como si no, si alguien pisaba con los zapatos llenos de barro, desde luego no serían ellos. La situación ya era bastante extraña. No querían empeorarla haciendo algo imprudente. Siguieron a Atenea escaleras arriba hasta una habitación en el segundo piso. La ventana estaba abierta. El aire era fresco y la luz del sol entraba a raudales, haciendo que todo se viera con claridad. Era la habitación de un adolescente de lo más normal. Junto a la ventana había un escritorio. A la izquierda, una cama y un armario.
y a la derecha, una estantería que ocupaba toda una pared, repleta de libros. La mayoría eran de historia. Algunas eran obras literarias. Atenea se sentó en la cama y, con la mirada penetrante de sus ojos, miró hacia Mahmud, que estaba de pie en el umbral de la puerta. Comprendió la señal y entró, arrodillándose respetuosamente a sus pies. Entonces Atenea habló. ¿Qué metían? ¿Cuánto del poder de tus ancestros has heredado? Gran diosa, respondió Mahmud con sinceridad, el reino se derrumbó hace mucho tiempo. Nuestro pueblo ha sufrido humillaciones. De la otrora grandiosa magia, apenas queda una 10ª parte. Esto no era una súplica de compasión. Los egipcios habían abandonado a sus dioses hacía mucho tiempo. Ya no tenían derecho a ser compadecidos. ¿Es así? Sin embargo, sigues usando las mismas cosas que usaban tus antepasados. Por ahora, te consideraré útil. El cuerpo de Atenea comenzó a flotar y su voz pareció volverse etérea. Ahora, trascenderé mi identidad como diosa virgen y daré a luz a mi enemigo, tal como Zeus trascendió su identidad masculina y me engendró. Sin embargo, no puedo hacerlo sola. Necesito tu ayuda, enemigo. Mahmud quedó atónito. Gran diosa, ¿pretendes dar a luz a tu enemigo? Pero las siguientes palabras de Atenea le hicieron comprender que aquello no era solo increíble, sino sencillamente inconcebible. Sí. Debido al poder del dios rey del este, Ikigaya Hachiman ha entrado en mi cuerpo. No tengo otra opción. Siendo así, debo ser como Zeus y cambiar algunas cosas. Capítulo 29. Un mito que evoluciona en el mundo mortal. Aunque un grupo de magos ya había entrado, Shiva se había mantenido en calma exterior durante varios días. Como si nada hubiera sucedido, los artistas marciales de la ciudad parecían haber perdido la memoria. Desconocían por completo sus acciones y los cambios ocurridos en la ciudad. No recordaban absolutamente nada. Esta sensación de normalidad era particularmente palpable en la residencia Ikigaya. Pero hoy, la diosa Atenea finalmente iba a dar a luz. Por supuesto, como deidad, no daría luz como un ser humano. Sobre todo porque se trató de un acto de transgresión. Atenea ya había tomado su decisión. Participaría en otra batalla. En la mitología, cuando surgió de la cabeza de Zeus, estaba completamente armada y hacía alarde de su poder. Su fuerza rivalizaba con las batallas entre Zeus y los titanes, provocando que los cielos temblaran de miedo, la tierra gritara de terror, el mar se agitara con olas oscuras y el sol detuviera su curso en el firmamento. De esta forma, cuando el rey de los dioses desempeñó el papel de mujer, otra deidad, igualmente capaz de trastornar el cosmos, pero sin pretender destronar a su padre, nació como la hija que reveló la manifestación divina del padre, en lugar del hijo rebelde que intentó usurpar el trono. Fue una gran victoria. Zeus tomó medidas superiores a las de sus predecesores y revirtió su destino. No solo resolvió de una vez por todas el problema de las amenazas a la autoridad suprema, sino que la cadena del poder femenino potencialmente amenazante también terminó con Atenea. Pero eso fue algo que sucedió entre dioses. Atena no estaba del todo segura de poder revertir y concluir su relación con Ikigaya Hachiman. Esto era lo que inquietaba a la diosa. Que el mito se moldeara en el mundo mortal. Desde los albores de la mitología, esto jamás había ocurrido. El mundo mortal solo había creado mitos, no los había desarrollado. Podría convertirse en una victoria gloriosa y sin precedentes. Pero también podría convertirse en un fracaso inaceptable. Debo tener éxito. Atenea murmuró suavemente en la habitación de Ikigaya. Llevaba mucho tiempo preparándose. Este lugar, donde vivió el asesino de dioses oriental, estaba impregnado por todas partes de las huellas de su poder. Por eso lo eligió como el lugar para su transgresión. Era una deidad incluso más antigua que su madre, Metis. Aunque ambas residían en suelo griego, ella había sido derrocada en su propio dominio. En ese momento, en la habitación, aparte de Atenea, solo estaba Mahmud. Aunque no era ni un dios ni enemigo de los dioses, se le encomendó una tarea importante. En sus manos sostenía un hacha, forjada con el escudo divino, una carga tremendamente pesada para un humano. Pero la tarea de Mahmud era blandirla cuando la diosa lo necesitara. Esta hacha encarnaba el poder de Atenea como diosa de la sabiduría y la artesanía. Simbolizaba a Hefesto. Originalmente, este papel estaba destinado a los parientes consanguíneos del asesino de dioses.
Desafortunadamente, eran demasiado frágiles para asumir la responsabilidad. Atenea no confiaba en poder mantener su apoyo divino sobre ellos en el momento crítico. Así pues, solo se podía elegir a un mago humano, y este hombre era el único que cumplía los requisitos. ¿Estás listo, Kemetian?, la diosa preguntó mientras se acercaba el momento. Para una deidad, un ser humano individual no tenía valor intrínseco. Los nombres carecían de significado. La mayoría de las veces, los dioses desobedientes que se manifestaban en la tierra ni siquiera se comunicaban con los humanos, y mucho menos se dejaban ver. Incluso ahora, para Atenea, no existía ningún Mamoud, solo un kemetiano capaz de blandir un hacha, nada más. Sí, mi diosa. Estoy listo, respondió Mamoud con una sonrisa amarga. Podía sentir esa indiferencia. Era tan absoluta que probablemente la diosa ni siquiera notaría la expresión de su rostro. Pero así era la naturaleza de un dios. Además, lo que estaba a punto de hacer no tenía nada que ver con sus preferencias personales. Como era de esperar, la diosa no respondió a su réplica. Quizás, para ella, su respuesta no era diferente del pitido de un microondas. Entonces vio que una expresión de dolor comenzaba a aparecer en el rostro de la diosa. Mamoud solo pudo observar impotente. Para ser sincero, todo esto todavía le parecía un sueño. Un dios, sentado tan visiblemente justo delante de él, y él, partero de ese dios. Esto era tan descabellado y surrealista que nunca se había imaginado, nunca se había atrevido a imaginar, algo así. En medio de esa vacilación y temor, vio sombras ilusorias que emergían del cuerpo de Atenea. Aunque solo eran sombras, sentía como si le estuvieran desgarrando la piel. Estas sombras se movían entre la ilusión y la realidad. Sus rostros eran borrosos, pero sus formas podían distinguirse. La primera era una figura ataviada con armadura y que empuñaba armas. Luego apareció la segunda sombra, sosteniendo un cetro. La tercera tenía curvas femeninas y llevaba una corona en la cabeza. Se quedaron de pie junto a Atenea. Rotura. Se oyó un claro sonido de desgarro. La piel de Mamoud se abrió y la sangre brotó de las heridas, pero él no se atrevió a moverse, por mucho que le doliera. Con el paso del tiempo, la hemorragia empeoró y su cuerpo comenzó a temblar. Pero el dolor no era solo de la diosa. El dolor de la diosa también pareció intensificarse. Su delicado y surrealista rostro ahora estaba visiblemente contorsionado. Al cabo de un rato, una bola de relámpago apareció de repente en su mano izquierda. El rayo azul estalló, reduciendo al instante la cama de madera bajo ella a cenizas. Sin embargo, ella permaneció sentada en el polvo, sujetando el trueno con fuerza en su mano. El estruendo llenó los oídos de Mamoud de tal manera que no pudo oír nada más. El dolor había llegado al límite de Mamoud. Sentía que iba a morir. Quizás sería el primer mago de la historia egipcia en morir por ayudar a una diosa a dar a luz. Oh Dios, ¿acaso no he sido lo suficientemente devoto en mi vida? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Incluso sintió resentimiento, un sentimiento que jamás había experimentado en toda su vida. Entonces, en la bruma de su conciencia, sintió una luz que le atravesó el pecho como una cuchilla, haciendo que su corazón se retorciera de agonía. Pero pronto se dio cuenta de que la luz penetrante provenía de los ojos de la diosa. Los ojos de Atenea brillaban con un resplandor deslumbrante, tan intenso que le mareaba con solo mirarlos. Y en la mente de Mamoud resonó la voz de la diosa, llena de dolor. Se tambaleó hacia ella. Para entonces, su cuerpo estaba casi completamente desollado. Sus túnicas estaban empapadas de sangre y la habitación apestaba a sangre humana. Pero, por el contrario, su cuerpo rebosaba de poder. Finalmente, llegó hasta la diosa. Alzó el hacha que tenía en la mano. Este acto casi agotó todas sus fuerzas. Con la vista borrosa, usó sus últimas fuerzas. Y bajó el hacha sobre la cabeza de Atenea. Capítulo 30. Regreso al mundo real. La divinidad es verdaderamente misteriosa. Este es un mundo que claramente tiene límites, pero que no se puede tocar. Parece contenerlo todo, y a la vez nada en absoluto. Aquí reside la grandeza del poder divino y el potencial infinito del pensamiento humano. En este reino, las fuerzas del hombre y de Dios se entrelazan, presentando una cercanía e intimidad sin precedentes, donde la línea entre la realidad y la ilusión se vuelve difusa e indistinguible.
Manifiesta todo lo relacionado con Atenea, basándose en los pensamientos de Ikigaya. A veces se trata de un solo objeto, a veces de muchos, o incluso la forma entera de este mundo puede cambiar en consecuencia, llegando a asemejarse en ocasiones a seres vivos. Lo único constante es que nada de esto dura. Sin importar lo que aparezca, se transforma o desaparece a medida que cambian los pensamientos de Ikigaya. Sin embargo, es un lugar fascinante, y Ikigaya estuvo allí durante mucho tiempo, aunque no se sabe con exactitud cuánto. No hay un ciclo día-noche, ni ningún punto de referencia para medir el tiempo. Lo más importante es que, por muy divertido que sea algo, no se puede jugar con ello para siempre. Una vez que Ikigaya logró reprimir en cierta medida sus pensamientos errantes, el mundo entero se calmó, volviendo a un estado de nada. Durante este proceso, la capacidad de Ikigaya para controlar sus propios pensamientos mejoró enormemente. Se desconocía si esto sería útil en el exterior, pero en este lugar era muy útil, especialmente si quería moverse sin verse abrumado por las vertiginosas transformaciones. Esa habilidad era esencial. Sin embargo, seguía sin encontrar una salida. Ikigaya estaba ahora sentado sobre una superficie rocosa, irregular y dentada que brillaba con una luz plateada. Dicho de forma sencilla, había controlado sus pensamientos hasta convertir su entorno en la superficie de la luna. Aunque no quisiera admitirlo, este ya era el entorno más amigable que podía encontrar. El paisaje monótono ayudó a reprimir el impulso de dejar que su mente divagara. Debido a su sencillez, no aparecieron de repente seres inesperados y potencialmente hostiles relacionados con la mitología de Atenea. Sin embargo, el problema principal persistía. No podía salir. Ikigaya había intentado en una ocasión imaginar con todas sus fuerzas la apertura de una gran grieta o puerta en ese espacio que condujera al mundo exterior, pero fue inútil. Todo aquello que no encajara con los rasgos de Atenea no podía aparecer aquí, por mucho que él lo imaginara. Por supuesto, Ikigaya también intentó escapar usando su propio poder, pero desafortunadamente, ni siquiera pudo determinar cuál sería el objetivo de la destrucción. Por ejemplo, podría desatar una fuerza tremenda, pero no sacudiría nada. Intentó invocar al sol, pero no había nada que quemar. Este espacio era absurdamente tolerante. Lo contenía todo. Sentado en el suelo que brillaba con un resplandor plateado, Ikigaya extendió la mano y agarró un puñado de guijarros. Al igual que el suelo, estas piedras emitían una luz suave y difusa. Algunas brillaban por sí solas, otras absorbían la luz del suelo. Ikigaya cerró la mano con fuerza a su alrededor y luego abrió la palma. No quedaba nada. No es que no pudieran ser destruidos, sino que simplemente no existían realmente. Todo aquello que desaparecía de su vista dejaba de existir, siempre y cuando tuviera su origen en este mundo. Por suerte, no tuvo que depender de alimentos naturales para subsistir, o podría haber muerto de hambre aquí. Maldita sea, menos mal que hay luz aquí, si no, estaría perdido. Murmurando, Ikigaya miró con impotencia el suelo plateado. Este viaje totalmente inesperado le había enseñado mucho, pero si no podía salir de allí, todo sería en vano. Después de un rato, aburrido, liberó casualmente una onda expansiva de energía hacia el cielo completamente negro. La fuerza invisible e inmensamente destructiva salió disparada de su puño hacia la oscuridad infinita, pero ni siquiera se oyó un sonido. Si hubiera ocurrido en la vida real, este puñetazo podría haber arrasado toda una manzana. Como una persona aburrida que perturba ociosamente la superficie de un lago, Ikigaya desató repetidamente ondas expansivas en el vacío. Le costaba admitirlo, pero si se quedaba allí mucho más tiempo, probablemente se convertiría en una especie de artista marcial silencioso. Este lugar realmente puso a prueba mi paciencia. Una vez que te acostumbrabas al silencio y aprendías a disfrutar de la tranquilidad. Las tendencias inquietas e impulsivas se fueron eliminando poco a poco, pero esta vez, sus acciones parecieron provocar una respuesta diferente. Era un sonido, como si algo se estuviera desgarrando. Muy débil, pero en este lugar tranquilo, aún audible. Sobresaltado, Ikigaya se puso de pie, y el suelo bajo sus pies desapareció, sumiéndolo en la oscuridad. Pero en la oscuridad, podía oír el sonido aún con mayor claridad. El sonido se hacía cada vez más fuerte. De repente, sin previo aviso, apareció una enorme grieta justo encima de su cabeza.
De ella brotó una luz que iluminó el cuerpo de Ikigaya. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? Ikigaya miró la escena estupefacto. ¿Qué acaba de ver? La grieta era enorme. Al otro lado, un hombre barbudo blandía un hacha contra algo. Era Pangu. Imposible. Pangu no tenía rostro extranjero. Eso no tenía sentido. ¿Y no se suponía que Pangu iba a abrir el mundo desde dentro hacia afuera? Completamente desconcertado, Ikigaya pronto se dio cuenta de que estaba siendo arrastrado hacia la grieta. A medida que se acercaba, la grieta se hacía más ancha, y entonces lo vio. ¿Acaso ese falso Pangu estaba dentro de su propia habitación? No tuvo tiempo de pensar más. Ya estaba siendo absorbido por la grieta. En un instante, la mitad de su cuerpo pasó a otro mundo. Todo en este mundo me resultaba tan familiar. Luz solar. Aire. Tangible y real. Parte del mundo real. A ambos lados de él había cosas. En un lado, tiras de algo suave, plateado, algo. Y el hombre barbudo, ahora completamente visible, no era tan grande después de todo. Pero el entorno, esta sí que era su habitación. Aunque él mismo parecía haberse encogido un poco. El hombre barbudo no parecía estar del todo consciente, porque Ikigaya vio al tipo levantar su hacha de nuevo, esta vez apuntando directamente hacia él. Sin pensarlo, por puro reflejo, Ikigaya le dio una bofetada. Y enseguida se arrepintió, porque vio como el hombre salía disparado, atravesando su estantería y la pared que había detrás. Maldita sea. Mis libros. Ikigaya huyó de dolor, no por una herida, sino por una profunda tristeza. En ese momento, no le importó lo extraña que era toda aquella situación. Apoyando las manos a ambos lados y empujando con fuerza la cintura, logró salir completamente. Capítulo 31, te veía como una hermana pequeña, pero en realidad quieres que sea tú. Ikigaya estaba desconsolado por sus libros. Siempre había considerado a los libros como sus mejores amigos. Pero aquel tipo barbudo se había llevado la mitad de su estantería. Solo con ver cómo las páginas revoloteaban en el aire, era obvio que sus pequeños amigos, cuidadosamente ordenados, habían tenido un final terrible. La conmoción lo devolvió inmediatamente al estado de alerta. Sin embargo, en el momento en que se incorporó, notó que algo no andaba bien. Las proporciones no cuadraban, y claramente llevaba ropa informal antes, así que ¿por qué de repente llevaba una túnica enorme? En realidad, ya se había percatado de este problema antes, pero lo olvidó en el fragor del momento. Recordarlo ahora no era demasiado tarde. Por supuesto, también era un problema que todo el lugar se hubiera convertido de repente en su dormitorio. Había demasiados problemas. Tendría que resolverlos uno por uno. ¿Qué está sucediendo? Ikigaya casi tropezó al pisar el suelo, mirando con confusión las largas mangas de su túnica. Además, se había encogido. La silla cercana era más alta que él. No se trataba solo de que fuera bajo, era diminuto. Aunque su sueño siempre había sido encontrar una novia más alta, esto era ir demasiado lejos. De ninguna manera esto estaba bien. Arrastrando sus pantalones, ahora demasiado grandes, Ikigaya corrió hacia el espejo. Efectivamente, lo que le devolvía la mirada era un niño pequeño con un atuendo cómicamente grande. Un momento, ¿cómo había salido de allí? El espejo le dio la respuesta. Vio una figura de pie justo detrás de él. Su rostro se puso verde al instante al darse cuenta de lo que sucedía. Rápidamente se metió una mano en los pantalones y luego dejó escapar un suspiro de alivio. Su expresión pasó de verde a completamente negra. Uf. El hermano seguía allí. Aún así, nunca imaginó que la otra parte haría algo así. Ahora que el asunto más importante estaba resuelto, Ikigaya finalmente se giró para mirar detrás de él. ¿Qué demonios me hiciste?, exigió, apretando los dientes. ¿Y qué haces en mi casa? ¿Quiénes son estos extranjeros? ¿Dónde está mi familia? Ikigaya Hachiman, ¿quién te crees que soy? La diosa, de pie entre una nube de polvo, parecía disgustada. Aunque tu valentía no haya logrado ganarse mi reconocimiento, no dañaré a simples mortales. ¿Y esos tipos negros? ¿Tus juguetes sexuales?
Saber que su familia estaba a salvo fue un alivio, pero Ikigaya siguió despotricando por instinto. Aunque Atenea no se convirtiera en hombre como en algunos mitos, convertirlo en niño era absolutamente inaceptable. No podía parar a menos que se desahogara. Ikigaya Hachiman, ¿estás intentando enfadarme? Esa gente no son más que tus sirvientes y los míos. No tengo sirvientes. Ikigaya resopló, pero antes de que pudiera seguir burlándose de ella, aquel hombre grande y barbudo de antes salió de la pared, mirándolos aturdido a los dos. Ikigaya estaba atónito. ¿Qué? ¿Ese tipo seguía vivo? Había usado inconscientemente un poco de su poder de descarga eléctrica justo ahora. Lógicamente hablando, por muy duro que fuera, debería haber sido o bien una nube de sangre o haber muerto en el acto por destrucción interna. El poder de una autoridad divina era innegable. Incluso un rastro debía ser letal. Esto despertó la curiosidad de Ikigaya. ¿Quién eres?, preguntó Ikigaya. Oh gran maestro, soy tu fiel servidor, Mahmud. El hombre barbudo, con la boca llena de sangre, se arrastró temblando hacia Ikigaya, ahora del tamaño de un niño, y se postró ante él. La escena era bastante extraña. Tranquilo, hombre. Todavía no ha entendido qué está pasando, apestas de verdad. Ikigaya retrocedió, pellizcándose la nariz. Este tipo se había bañado alguna vez. ¿Qué demonios quería decir con sirviente? Y la sobrecarga de información, Seimozuka. Quería un guión. En fin. El guión podía esperar. Primero, necesitaba saber cómo estaba su familia en este mundo. Todo en esto era raro. El dominio mental de Atenea, de nivel divino, había distorsionado la realidad misma, pero su orgullo divino no le permitía mentirle directamente. Aún así, ver las cosas con sus propios ojos le brindó tranquilidad. Con eso en mente, pasó con cuidado por encima del hombre barbudo y se dirigió hacia la puerta. Y la puerta se abrió. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Una niña irrumpió con una voz vertiginosa, con un zorro bajo el brazo. Komachi, pequeña criatura inmunda, ¿podrías al menos dejar que ese yokai conserve un poco de dignidad? Pero no había tiempo para ese sarcasmo, porque... ¡Guau! ¡Qué niño tan lindo! Los ojos de Komachi se iluminaron en el momento en que vio a Ikigaya, pero lo que dijo a continuación casi le provoca un infarto. Hermana Payas. ¿Es este el hijo que tuviste con mi hermano? ¿Desde cuando tengo un hijo con Atenea? Ikigaya estaba completamente atónito, con la boca lista para soltar una negación, pero antes de que pudiera hablar, su hermana pequeña saltó sobre él como una leona y lo abrazó con fuerza. En el proceso, dejó caer despreocupadamente el zorro de su axila. ¡Guau! ¡Qué lindo! Sé mi hermanito también. ¡Qué demonios! Yo te veía como mi hermana pequeña, y ahora quieres que yo sea tu hermano pequeño. Además, podemos usar la lógica aquí. Un bebé recién nacido se ve así. Ikigaya quería decir todo eso, pero no pudo, porque el pecho plano de su estúpida hermana le había tapado toda la cara. Maldita sea, esta estúpida chica. Me duele la cara. Si no tienes tetas, no intentes hacer ese abrazo de tetas. Está bien, Komachi, déjalo ir. Acaba de nacer, es frágil. Por primera vez, Ikigaya sintió que Atena realmente hablaba un lenguaje humano, aunque fuera empalagoso hasta la saciedad. Okai, Komachi dejó escapar un largo suspiro lleno de decepción y reticencia, soltándolo finalmente muy lentamente. Libre de las garras de su estúpida hermana, Ikigaya retrocedió rápidamente varios pasos, solo para ver a ese estúpido zorro junto a la puerta, lanzándole una mirada burlona como diciendo: «Te lo merecías. Lo juro. No me parezco en nada a ti, zorro con pelo de león». Ikigaya, furiosa en silencio, fulminó con la mirada a Atenea. Ya no tenía que preocuparse por su familia. Por el comportamiento de Komachi, comprendió claramente su situación actual. Aparte de desconectarse mentalmente de la realidad, por lo demás estaban bien. Una vez que la diosa se marchara, volverían a la normalidad, y probablemente no recordarían nada de esto. Puede que suene cruel, pero era la realidad. Ikigaya no pensaba darle muchas vueltas, aunque la verdadera razón por la que se lo tomaba con tanta calma, era otra. Y Atenea pronto pronunció en voz alta esa razón. «Muy bien, Ikigaya Hachiman», dijo ella en voz baja.
Necesitamos hablar seriamente sobre nuestra relación. En cuanto ella habló, Komachi y el hombre barbudo se quedaron paralizados, como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa. Anuncio importante. Nuevo fanfiction. Por favor, juega Fugo conmigo. Emiya Shirou, ahora llamado Ikigaya Shirou, reencarnó en un mundo pacífico. Su sueño de convertirse en un héroe parece imposible en este mundo, donde solo existe la paz. Hasta que un día, una compañera de pelo rosa le cambió la vida tras convencerle de jugar a un juego para móviles. Match. Por favor, juega Fugo conmigo, senpai. Fanfiction multicrossover. Fate Stay / Night Fugo Oregairu Sao y más. Como siempre, lee por adelantado, 60 capítulos, en mi página. Allí también puedes leer mis otros 9 fanfics.